Bienvenidos al segundo módulo del diplomado en Derecho Energético. Durante este módulo vamos a estudiar fundamentalmente tres tópicos. En primer lugar, vamos a analizar cuál era la situación del derecho energético hasta antes de la reforma constitucional de 2013. En segundo lugar, vamos a analizar el decreto de reforma constitucional en su parte sustantiva y también en los artículos transitorios que ya veremos que resultan muy importantes en este caso. Finalmente, vamos a esbozar, digo solo esbozar porque esto será objeto de un estudio posterior más detallado, las leyes que derivan directamente de la reforma energética como mandato establecido en los artículos transitorios y aquellas que se dictan después de la reforma pero que en realidad no tienen una vinculación estricta con el decreto de reformas. También me gustaría referirme ahora a la importancia que tiene el sector energético nacional y a la forma en cómo se va generando el derecho energético en nuestro país. Miren ustedes, México hacia el año 2013 era uno de los pocos países en los cuales el Estado mantenía una posición dominante en el mercado energético. Sin embargo, a pesar de esta posición dominante, es decir, México, el Estado mexicano tenía el monopolio de todas las actividades del sector energético, incluyendo hidrocarburos y electricidad, pero a pesar de esto, que era un monopolio constitucional, como vamos a analizarlo en este diplomado, los compromisos internacionales que había adquirido México en el Tratado de Libre Comercio ya lo obligaban a ir abriendo este sector poco a poco, aunque sin modificar la Constitución. En el caso de la electricidad, hacia el año 2013, aunque el Estado mexicano mantenía todavía el rol de único comprador y único distribuidor ya no era el único generador. Y esto sí, derivado concretamente del articulado del Tratado de Libre Comercio, México asumió la obligación de modificar esta idea de que solo el Estado mexicano podría generar electricidad y con mucho cuidado, tomando en cuenta que el texto constitucional dice que es monopolio del Estado la generación que tenga como finalidad un servicio público, lo que hizo fue abrir el sector a la inversión privada para que hubiera empresas privadas que generasen electricidad con un candado. Esa electricidad generada no la podían vender directamente, tenían que forzosamente entregársela en venta a la Comisión Federal de Electricidad, que de esta manera era el único distribuidor, único comprador y único distribución para cualquier fin, incluyendo para el servicio público. En el caso del petróleo, aunque no se reconocía la posibilidad de la participación directa de la iniciativa privada en las actividades de explotación y refinación de petróleo, lo cierto es que reformas a la ley de la materia en el año 2008 permitieron la celebración de los llamados contratos múltiples. En estos contratos múltiples, Pemex contrataba a empresas privadas para llevar a cabo en su nombre las actividades que constitucionalmente se le habían reservado como monopolio. Es decir, la inversión privada ya tenía un papel relevante en el sector energético antes de la reforma de 2013. No obstante, la plena incorporación del capital privado, tanto nacional como extranjero, en el sector energético exigía un grado mayor de certeza jurídica y ese grado mayor de certeza jurídica solo se lograría con una reforma constitucional. Esa reforma a la Carta Magna en materia energética fue aprobada por el Congreso, por el Poder Constituyente Permanente en el año 2013 y es la que vamos a analizar en este diplomado. Vamos a ver cuál era la situación del sector energético antes de esta reforma. Hay que decir, primero, hidrocarburos. Hay que decir que la industria petrolera ha jugado un papel muy importante en la economía mexicana, por tres causas fundamentales. En primer lugar, México es uno de los principales países productores de petróleo crudo en el mundo. En segundo lugar,
cerca de un tercio de los ingresos del país se obtienen por la producción de hidrocarburos. Y en tercer lugar, Petróleos Mexicanos era uno de los grandes productores del mercado internacional y uno de los mayores proveedores de los Estados Unidos de América. Más aún, de acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, México se encuentra en el lugar 37 entre los países con mayores reservas de petróleo y gas. Y según datos de la US Energy Information Administration, México es considerado el noveno mayor productor de petróleo crudo del mundo, 21º en gas natural, séptimo en productos de petróleo crudo y octavo en producción de gas natural. Además de lo anterior, México es afortunado en contar con una amplia gama de recursos energéticos alternativos, tales como la energía hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y la biomasa. Incluso un autor ha dicho que esta variedad de recursos energéticos haría posible reemplazar los combustibles fósiles cuando fuere necesario para evitar crisis energéticas y económicas. Yo diría, un poco comentando lo que dice este autor, esta variedad perdón, de recursos de energías alternativas permitirá, ya no permitiría, sino permitirá a México alcanzar sus metas de reducción, voluntarias por cierto, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la meta de la transición energética, es decir, la sustitución de combustibles fósiles por combustibles mucho más amigables con el ambiente. Por otra parte, la industria petrolera y en general el sector energético ha jugado un papel muy importante en el desarrollo económico de México por distintos motivos. En primer lugar, por décadas la industria del petróleo ha proporcionado insumos industriales suficientes, confiables y accesibles, particularmente en el caso de la generación de energía eléctrica. El 75% de la energía que se consume es generada por combustibles fósiles y específicamente 40% de la electricidad es generada por plantas que consumen petróleo. En segundo lugar, la industria del petróleo es la principal generadora de divisas y fuente de ingresos públicos. En tercer lugar, desde que fue nacionalizado el petróleo o la industria petrolera en 1938, el sector petrolero ha jugado un papel muy importante como empleador y promotor del desarrollo social. Fíjense, Pemex ha sido por décadas una de las principales fuentes de empleo en todo el país. Por ejemplo, de acuerdo con datos oficiales, antes de la reforma energética constitucional, Pemex y la CFE llegaron a tener juntas 247,000 empleados. En el mismo sentido, el desarrollo económico-social de varias entidades federativas tales como Veracruz, Tabasco, Campeche, que juntos generan el 7,9% del Producto Interno Bruto, solo puede explicarse a la luz de la presencia de Pemex en esos lugares. Desafortunadamente, debido a que los hidrocarburos son la principal fuente de energía, la principal fuente de ingresos públicos y una fuente importante de bienestar social y económico, México es muy vulnerable, es muy dependiente de los hidrocarburos, lo que resulta inadecuado si tomamos en cuenta que se trata de un sector completamente vulnerable a las variaciones de los precios del petróleo en los mercados internacionales. De hecho, desde los años 70, cada crisis energética internacional ha causado una crisis interna en México. En este momento lo estamos viviendo. Hubo una caída en el precio del petróleo, al nivel en que estamos ahora, donde no vuelve a recuperarse en los niveles que tenía hace 10 años, está provocando la devaluación de la moneda, entre otras cosas. Adicionalmente a lo que he comentado, a pesar de que México tiene significativas reservas de petróleo, está muy lejos de ser energéticamente autosuficiente. Durante los últimos años, México ha pasado de ser exportador a ser importador de gas, gasolina y otros productos derivados del petróleo. Hay varios factores que explican por qué México se encuentra en esa situación. En primer lugar, de conformidad con los datos disponibles,
el consumo de combustibles fósiles en México se ha incrementado de 40 millones de toneladas de petróleo equivalente en 1970 a 130.612 millones en 1999, incluyendo carbón y productos de carbón, petróleo crudo, gas natural líquido, gas natural. Es una tremenda variación, un incremento realmente significativo en el consumo de combustibles fósiles. Según el Banco Mundial, para 2011, los combustibles fósiles representaban el 89.3% del consumo total de México. México consume casi la misma cantidad de combustibles fósiles que todos los países de América Central y del Caribe juntos. Tremendo. En segundo lugar, siendo como era el sector energético un monopolio público, durante muchos años los ingresos por exportación de petróleo fueron usados para financiar el déficit público, en vez de invertirlos en modernizar la infraestructura de la industria petrolera, con lo cual se hizo a este sector un sector viejo e ineficiente. Terrible, ¿no? Finalmente, por décadas, las ganancias de Pemex se han visto afectadas por un estricto sistema tributario. Como resultado, hacia inicios del siglo XXI y hacia la época de la reforma energética, la industria petrolera necesitaba inversiones que Pemex y el gobierno federal no podían solventar. Esa era la triste situación del sector de los hidrocarburos en nuestro país. Había que agregarle que, por otra parte, a partir del siglo XXI comienza a darse una fuerte declinación en la producción de los principales pozos petroleros. Ya no hay petróleo fácil. ¿Qué queda? La explotación petrolera en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México y la explotación de formaciones geológicas llamadas lutitas, más popularmente conocidas como gas y oil shale. Hasta ahí el sector, digamos, de los hidrocarburos. Estos antecedentes nos explican la situación por la cual la reforma energética era ya completamente necesaria. Pemex, si bien era un experto en explotación petrolera en aguas someras, no tiene ni la tecnología ni los recursos para la explotación en aguas profundas y ultraprofundas. Se requería de la ayuda de otras empresas y eso era fácil o factible únicamente si se reformaba la Constitución. ¿Qué pasa del lado de la industria eléctrica? La situación es un poco diferente. El monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, una vez que desapareció la compañía de luz y fuerza del centro, pues era un monopolio un poco más eficiente, plenamente integrado al mercado internacional. La Comisión Federal de Electricidad exporta electricidad tanto al norte como a Sudamérica. Y la red eléctrica nacional, que cubre el 97% del territorio, es también una red que está conectada al norte y al sur, y en donde se espera que México sea el principal exportador, aunque también México importa del norte. En el balance general resulta ser que México exporta más de lo que importa a Estados Unidos y a Canadá. En la lectura correspondiente ustedes pueden encontrar una descripción muy detallada de estas conexiones eléctricas tanto al norte como al sur del continente. Pero también en el sector eléctrico, si bien es cierto, existía un monopolio constitucionalmente establecido que reservaba este sector completamente al Estado mexicano, también en los años 90 y directamente por efecto de lo que establecía el TLC. Por cierto, en la página van ustedes a encontrar las disposiciones del TLC en estas materias. Vamos a hacer una actividad sobre ello para que quede más claro. Esas disposiciones del TLC llevaron a reformar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los años 90 para permitir la generación de electricidad por entes privados. La figura más importante aquí sin duda es la figura de productor independiente de electricidad. A partir del 94 más o menos comienzan a llegar las empresas extranjeras a obtener los permisos para generar electricidad que sería obligatoriamente vendida a la CFE. Es como si la CFE, ante la incapacidad de generar el total de electricidad requerida,
mandarse a maquillar la electricidad con entes privados. Evidentemente la situación jurídica de estos productores independientes era muy cuestionable a la luz del texto constitucional. Por eso surgía también allí una reforma constitucional a este respecto. En suma, ¿qué queremos decir? Queremos decir que hacia los finales de, de la... No, los finales no, que hacia la época de la reforma constitucional, el monopolio del Estado mexicano, tanto sobre la industria de los hidrocarburos como sobre la industria eléctrica, era ya muy relativo. En ese sentido, la reforma constitucional viene a formalizar un proceso que ya había iniciado a nivel de la legislación secundaria para evitar también cualquier conflicto de constitucionalidad por el marco jurídico que se había aprobado en los años 90 tanto para hidrocarburos como para electricidad, sin tener realmente pleno asidero constitucional. Es así como llegamos a la reforma de 2013 y esa reforma es la que vamos a analizar un poquito más adelante. Por lo pronto los dejo con estas reflexiones, los despedimos y recuerden, tenemos un chat, ya está previsto ahí en el aula, chequen la hora y la fecha para que podamos discutir sobre estos temas. Que la pasen muy bien.